¿A dónde va, Moisés? No es un camión, pero una moto, ¿eh? Se ha parecido a Rosalía. Bájame, papi, bájame. Nos vemos luego, pequeño Moisés. Buenos días desde Marcala, Honduras. Un sitio, la verdad sea dicha, bastante auténtico, donde he tenido la suerte de conocer a la familia Melhem, una familia conocida en el pueblo por tener una productora de café orgánico y son re buena onda, pero demasiado buena gente. Me han hablado de que hay un lugar llamado Guajiquiro en donde son dos las misiones. Una, tratar de documentar un poco toda la cultura indígena de los telares y las artesanías que hay por allí, y por otro, aparear a la perra de Luis. Exactamente. Hemos buscado un novio, está en celo y la perra está que se sube por las paredes. Entonces ayer tomando una cerveza con ellos me lo propusieron y les dije, mira, nunca he documentado una relación amorosa canina y si tenemos suerte, pues a lo mejor podemos hablar con algún abuelo que haya por allí. Tras separarme de Charlie y recoger mi nuevo pasaporte en el Consulado de España en Tegucigalpa, me dispuse a seguir recorriendo rutas de Honduras en solitario, rutas que aquel día me llevarían a la recóndita localidad indígena lenca de Guajiquiro. Quiero comenzar alegando, que Honduras y El Salvador guardan una relación con Colombia respecto a lo que la resignificación del territorio se refiere. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que son países que tienen cierta mala fama por ciertas realidades que se viven, que son innegables. O sea, eso está, por supuesto que está, pero no es el común denominador en las naciones. De lo que más orgulloso estoy de haber recorrido Colombia, la forma en la que lo recorrí, fue poder contarlo desde otra perspectiva que desestigmatice el estigma. Y creo que Honduras y El Salvador son dos bellas naciones que se prestan para lo mismo, para contarlo desde otra perspectiva, de la perspectiva de que la mayor parte de la gente es buena, que la mayor parte de las cosas que vas a vivir y experimentar son lindas, fuera de las grandes ciudades. Las grandes ciudades sí se siente un poco, la verdad, pero cuando uno se mete por estos caminos de Dios bonitos y lindos, llenos de gente que vive del campo, pues la gente que vive del campo suele estar conectada con la vida desde un prisma mucho más bello. Y lo que quiero decir con esto es que lo que hay que hacer es coger una moto y meterse. Una moto, una bici, un carro, como quieras ir, o como si quieres ir a caballo. ¿Que suceden cosas malas? Por supuesto que suceden cosas malas, pero es la excepción. Vuelvo y repito el perfecto ejemplo de una piscina olímpica con un montón de kilolitros cúbicos. Si en esa piscina olímpica hay un mojón, una gran mierda, flotando en el medio, ¿tú con qué te quedas? Con el mojón, ¿no? Aunque el resto de la piscina esté impoluta. Eso es lo que pasa, que hay algunas mierdas que son las que se transmiten por noticias, medios y todo eso, pero el resto es increíble. Yo lo que trato es de esquivar donde está la mierda y las zonas aledañas, por si se esparce, y conocer el resto, tío, que es una maravilla. O sea, pues cuando te hablen de algo, de lo que sea, puede ser un país, puede ser una situación, puede ser una persona. Decía Krishnamurti que el mayor síntoma de inteligencia es ser capaz de observar sin juzgar. Entonces yo lo que intento es que cuando me dan verdades ya hechas, verdades absolutas, objetivas, como esto es así, digo, bueno, no está mal escucharlo, pero realmente yo solo podría saberlo si lo compruebo por mí mismo. Si partes desde esa premisa, la realidad es puramente empírica y puede diferir tu experiencia de la mía, lo cual quiere decir que puede haber multiplicidad de verdades al unísono, al mismo tiempo. Y eso es maravilloso porque no son verdades excluyentes, sino verdades que cohabitan y coexisten. Y así es con casi todo. No lo que me dijo, que ya yo no soy rico. No lo que me dijo, que ya yo no soy. No. Viajar es más que ver lo que hay para ver. Es iniciar un cambio en nuestras ideas sobre lo que es vivir
y que continúa en nosotros de manera profunda y permanente, decía Miriam Bear. Tal vez por eso, entre otras cosas, elijo destinos que jamás aparecerían en guías turísticas, porque para conocer de verdad la realidad de un país hay que salirse del camino marcado, explorar por uno mismo y luego sacar propias conclusiones. Gracias de todo corazón a los que estáis del otro lado de la pantalla por darme la oportunidad de compartir mis conclusiones con ustedes. El día de hoy va a ser bien divertido. Telares, artesanía, tal vez abuelos, porno canino y original hippies. ¿Cómo de decir que no a Guajikiro si reúne todas esas características? Por supuesto que sí. Uy, qué divertido va a ser esto. Las empinaciones, una vez más, nunca se aprecian bien en cámara, pero ya os digo yo que esto está empinadito. Solo por que escuchéis cómo se revoluciona el motor, os podréis hacer una idea de cómo está esto. Un camino que, por cierto, me han dicho, en época de lluvia no se puede subir. La época de lluvia ya está comenzando, pero he tenido suerte que ni ayer ni hoy ha llovido y ha hecho bastante sol. Buenas noticias para Agustín y Super Supernova. ¡Guajikiro! ¡Qué rico! ¿Qué tal, cómo le va? ¿Sí? Agustín, un placer, encantado. ¿Ustedes son de por acá? Aquí somos de esta aldea de Santiago, somos indígenas. Ajá. ¿De qué etnia? Lenca, y usted también. Yo no soy lenca. Lenca no, de lenca tengo poco. De mi pueblo a este hay un trecho. ¿Y ustedes todos son familia? Sí. Misma familia, ¿no? 4 hijos. Él es mi esposo. Ajá. Bueno, les dejo que voy a continuar el viaje. Vaya pues, que le vaya bien. Que tengan buen día a todos. Bueno pues. Hasta luego. Honduras me está recibiendo con una gran sonrisa y yo se la devuelvo, porque sucede un fenómeno muy interesante y esto lo aprendí en un festival de música en Hungría llamado Ozora. ¡Hola! ¿Cuántos niños? ¡Hola! ¡Joder! Dios mío, cuánta gente de repente, tío, en estos caminos perdidos de la mano de Dios. Ah, mira, de hecho es muy curiosa la historia. Yo llegué a Ozora triste y solo, porque mis amigos llegaban 3 días más tarde, yo llegué antes y justo una semana atrás me habían quemado la moto, la del episodio número 1 de Sweet Tribu. Entonces estaba rayado, estaba no sé qué, tal cual. Iba caminando por el festival y de repente una chica me hizo así. Como sonríe, que la vida es bella. Y automáticamente sonreí. Y luego me di cuenta de que si yo iba caminando, miraba a alguien y sonreía a alguien, la persona se veía contagiada de esa sonrisa y te sonreía de vuelta. Entonces me sumergí en una realidad de sonrisas contagiosas durante unos días y luego fue medio traumático volver a la realidad en la que la gente en la calle no sonríe por lo general. Entonces les recomiendo que lo pongan en práctica. Sonrisas contagiosas. Vas por ahí, por donde sea, le sonríes a alguien y lo normal es tener una sonrisa de vuelta. Es esa hermosa correlación de recibes lo que das y das lo que recibes, que va unidita, unidita. Y es que a veces recibo tanto y tan bonito que últimamente estoy llegando a la conclusión de que quizás sea por también estar dando tanto y, quiero creer, tan bonito. Guajikiro ya está aquí. ¡Qué preciosidad! Me reafirmo una y otra vez en la belleza del planeta que habitamos y que no siempre respetamos, aunque debiéramos. Guajikiro. Estamos en este preciso instante entrando a la aldea de Guajikiro. ¡Eh! Joder, no me lo puedo creer, tío. Que alguien me conozca aquí, me ha dado la vuelta y todo, qué ilusión, tío. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Seguidor tuyo, hermano. Pero ¿cómo puede ser eso, tío? Si esto está donde Cristo perdió el mechero. No, esto está en el centro de América. Ah, bueno, esta es mi zona entonces. Has andado en Chile, de todos lados. No, me he quedado, o sea, no me imaginaba que aquí hubiera alguien que conociera el proyecto, qué ilusión. El poder de la tecnología llega a sitios insospechados. ¿Y vas para? Voy para, ¿qué pasa? Voy a parear una perra. No, ya se conocieron, ahí ya están jugueteando más bien. No, he llegado tarde. No, Ahí estamos. no me digas, voy para allá, no, yo no me puedo perder eso. No, esa perra no se puede aparear sin que yo lo filme. ¡Epa! Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Aquí están las fieras, ¿no? Sí, ya. Ya están ahí conociéndose. I've been really trying, baby.
come on. Oh, come on. Ooh, Está desesperado. let's get it on. Cualquiera que quiera tener una experiencia nueva en su vida es bienvenido. Amurallado por verdes montañas que lo cubren de una densa capa de neblina antes y después del sol, está Guajiquiro, departamento de La Paz, Honduras. Guajiquiro significa literalmente río de los guajes y prácticamente toda la población es indígena lenca, la cual, aunque aún conserva muchas costumbres, desgraciadamente ha ido perdiendo la lengua en las últimas generaciones en la mayoría de las aldeas y comunidades que conforman la Reserva Biológica de Guajiquiro. Ahí del tiempo pues la gente ha cambiado, pero aquí en una aldea de San Antonio todavía podemos conservar la raza lenca de Guajiquiro por la manera de vestir, colores muy encendidos. ¿Y qué ha hecho que se haya ido perdiendo la tradición? Por la misma televisión, carretera que va entrando, la gente ya no le gusta vestir como antes, vamos perdiendo nuestra cultura y al mismo tiempo a veces nos da pena también. ¿Se perdió el idioma lenca? Sí, se ha perdido. Solo de momento solo existen anotaciones solamente. Ya personas que hablen el dialecto lenca no hay. ¿Y qué es lo que más le gusta a usted aquí de Guajiquiro? El clima, el ambiente, pues es sano. Yo, cuando veo una montaña, no solo veo una montaña y a la gente que la habita. Y a mí también me entristece ver, país tras país, repetirse la misma historia. Pueblos nativos y comunidades indígenas que pierden sus raíces por implantación de otras. Sin embargo, guardaba la esperanza de encontrar aún algunos vestigios vivos de esta milenaria cultura a través del arte de su artesanía, aunque antes de eso me llevarían a conocer a un tímido pero risueño abuelo llamado David, que me recordaría lo fácil y sencillo que es ser feliz. Don David, una pregunta. ¿Qué es lo que le hace a usted más feliz? ¿Qué es lo que le pone más contento? Frijolitos en manteca y hasta ahí pues. Hasta ahí, que no es poco para los amantes de las legumbres como nosotros. Legumbres que, claro está, necesitan vasijas donde reposar. Vasijas que, claro está, habría que ir a documentar a la Alfarería San José, una cooperativa de mujeres lencas que se ganan la vida dando forma al barro con sus manos. ¿Cuál es para usted el secreto de este arte? De arreglar el barro. A mí todo me gusta, porque como todo lo hago, todo traste lo hago. ¿Qué es lo que muestran estas artesanías? Pues nosotros representamos la cultura. La cultura lenca. Así es. El grupo lo conformamos con, como le dije yo, en varios trabajitos, no solo con el barro. Somos 13. Es una cooperativa, solo de mujeres. Allí ningún hombre participa con nosotros. Pues yo me siento feliz porque como ese es mi trabajo, ese es mi pasatiempo, pues. Ya cuando ya me salgo de la cocina, agarrar mi barro, sea en mi casa o sea aquí en el grupo. Cuando no trabajo en mi casa, me vengo para el grupo. La verdad que este es mi trabajo. Y gracias a su trabajo y al de tantas mujeres, la cultura lenca sigue viva y, aunque la lengua esté casi extinta, por suerte hay otros idiomas hablados a través del corazón y de las manos que aún perviven. Al volver a Marcala, el destino, en su eterno vaivén de dar y recibir, me obsequió con una bonita anécdota que nunca olvidaría. Lo que acabo de ver. Oh, Dios mío, que no se me escape, por favor. Que no se me escape. Que no se me escape. Soy tribulenca, tío, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que soy tribulenca? No puede ser. No te puedo creer. Está todo bien. ¡Qué
Digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Guapo. Te llamé con el pensar. Yo sabía que ibas a venir a mi país, a mi pueblo. Te voy a pasar bien el logo porque esos no son bien los colores exactos, pero yo te lo paso para que lo imprimas bien. Quítate una foto. Voy. Uno atrae con la mente. La ley de la atracción. La ley de la atracción. La ley de la atracción. Uno lo desea. ¡Ay, lo y te termina por suceder. Y yo, ¿quién? Puta, como bueno, algún día lo veo. Algún día insólito para mí, mira. Mira, ¿y cómo que le pusiste? O sea, ¿tú eres lenca? Sí, claro. Eres indígena lenca. Y te gustaba el proyecto y dijiste, bueno, pues soy tribu y específicamente lenca. ¿Y hace cuánto lo tienes puesto? Hace como 2 años. ¿Lleva 2 años ahí? ¡Ay, qué locura! Ay, no, yo no lo puedo creer. ¿Y qué has pensado cuando te he pitado? ¿Qué has pensado? ¡Ay, yo veo el retrovisor y miro aquí! ¡Soy tribu! Y me dice, ¿hasta qué te pasa? Me dice, estás loca. Los pensamientos se materializan, ¿no? Totalmente, o sea, hay una correlación directa entre lo que uno está pidiendo y lo que sucede. Bueno, vamos a lo que quiera ser millonario, que eso es difícil que pase, pero... Qué cosa tan bonita la que acaba de suceder hoy en Honduras, Oh my God, es que no me lo puedo creer, maje. La magia de la vida. La magia de la vida, La magia de la vida. Yo no me lo creo, o sea, lo veo, lo sigo, lo atraigo y lo tengo. ¿Por qué tienes puesto ahí el Soy Tribu? Porque te sigo, porque soy tu fan, porque me identifico con las personas que tú entrevistas, porque amo los 4 elementos, porque no sé qué propósito tengo yo en esta vida, pero siento que vibramos todos en la misma sintonía. Por eso. Somos uno y somos tribu. Somos uno y somos tribu. ¡Eso! ¡Qué bonito! Bueno, que para mí es un orgullo haberme encontrado cosas como esta porque me emocionan, me conmueven, me hacen recordar que estoy en el camino correcto y que la misión continúa y que somos una gran tribu humana. Eso, somos tribu. Tenía que haberlo puesto en plural, pero ya es tarde porque habría que cambiar el logo y las redes y todo eso. Pero luego me di cuenta de que no hay tribu de uno, pero que la abstracción de saber que pertenecemos individualmente a una tribu colectiva puede con todo eso y más. Así que nada, buen camino y mejor caminar. Gracias por todo. Qué cosa tan bonita la que acaba de pasar. ¡Qué cosa tan bonita! A veces yo también dudo de lo que hago. A veces incluso me planteo si merece la pena. Y sin embargo luego pasan estas cosas y se me disipan todas las dudas. Este viaje es el mejor regalo que os puedo y me puedo hacer. Estar donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer.